Amigos, el día de hoy les voy a enseñar cómo desarmar su motocicleta para poder cambiar su regulador de corriente en tan solo 5 pasos. Así es amigos, esto es tan fácil, tan sencillo que ustedes lo pueden hacer sin pagar ningún peso. Así que comenzamos. Iniciamos con el video amigos. Tenemos de nuevo la FT150 con la que les voy a enseñar cómo desarmarla para que ustedes puedan llegar al regulador de corriente en tan solo 5 pasos. Pero amigos, antes de iniciar a desarmarla, les quiero comentar que chequen su batería si realmente no está recibiendo la energía suficiente de su regulador de corriente. ¿Cómo lo van a medir? Pues con un multímetro o voltímetro, como ustedes quieran llamarle. Tendrán que utilizarlo para saber si ese regulador está mandando corriente o no. Ya hice un video sobre esto, pueden checarlo en la serie de la Itálica FT150, en donde ya tengo varios videos sobre esta moto. Ahí está el video de cómo pueden hacer para checar su batería y checar si el regulador de corriente está enviando la energía necesaria. Así que amigos, se los dejo en mi lista de reproducción para que puedan ver el video de cómo usar este aparatito para su batería. Muy bien, vamos a empezar y el primer paso es desconectar nuestra manguera por donde pasa nuestra gasolina. Esto es muy sencillo. Aquí tenemos un ganchito que aprieta nuestra manguera con el pivote de la llave de paso de gasolina. Tenemos que aplastar este ganchito y llevarlo tantito hacia abajo. No se olviden antes de cerrar también el paso de la gasolina, si no, al momento que desprenda la manguera caerá toda la gasolina. ¿Listo? Cuando retiren la manguerita, traten de trabarlo con algún aparato de la parte de aquí abajo de la moto para que quede viendo hacia arriba, ya que si lo dejamos viendo hacia abajo va a regar la gasolina que todavía contiene. Ese es el primer paso. Vamos por el segundo paso. Esto es muy sencillo, solamente tenemos que quitar nuestras tapas laterales, jalando primero adelante, después jalando abajo y por último jalando en la parte de atrás y saldrá nuestra tapa lateral. Ya tenemos descubierto toda esta parte de la motocicleta. Ahora el tercer paso es sacar nuestro asiento. Para esto vamos a buscar un tornillo en la parte de aquí atrás, cerca de nuestro intermitente. Vamos a sacar un poquito aquí la toma y ahí podemos ver dos tornillos. Este es el que corresponde al tornillo del asiento y lo vamos a sacar con una llave inglesa o una matraca. Después de haber retirado los dos tornillos, es momento de retirar nuestro asiento simplemente jalando hacia arriba. El cuarto paso amigos sería retirar nuestro tanque de gasolina, que es muy fácil, simplemente tenemos que sacar el tornillo que tenemos aquí. Después de haber sacado el tornillo de acá, vamos a jalar nuestro tanque hacia atrás y con eso saldrá. Y aquí tenemos con nosotros nuestro regulador de corriente. El quinto paso y último sería retirarlo. Eso es muy sencillo, tenemos dos tornillos como el que vemos aquí y otro del lado derecho. Y en conjunto retiraríamos la bobina, que es esta que tenemos acá, que también nos tiene dos tornillos, para finalizar con la desconexión de nuestra bobina. Les voy a poner el ejemplo. Ahí retiramos los tornillos de nuestro regulador. Ahora vamos por la bobina. Les muestro en esta toma diferente los dos tornillos que tenemos que sacar de nuestro regulador, los dos tornillos que tenemos que sacar de nuestra bobina y obviamente el conector que tenemos que desabrochar para que salga nuestro regulador. Bien amigos, retiramos tantito la bobina. Podemos dejarlo aquí colgando. Y ya tenemos libre para retirar nuestro regulador. Solamente tenemos que desconectar de este lado. Ahí está. Y ahora sí, jalamos los cablecitos a través de estos pequeños aros que tenemos aquí o túneles.
Y listo amigos, aquí tenemos con nosotros nuestro regulador de corriente, listo para que lo cambiemos por otro nuevo. En este caso mi regulador pues está bien, yo solamente estoy haciendo el video para que ustedes aprendan a cambiarlos si a ustedes les presenta el problema. Les repito, el video de este regulador está en la lista de reproducción de la serie itálica FT150 y ahí pueden encontrar cómo medir con el multímetro el voltaje de nuestro regulador de corriente, como también la vida de nuestra batería. Así que visítenlo para tener más detalles sobre la energía que nos produce el regulador. Y pues bueno, ahora vamos a instalar otra vez todo. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestro regulador. Vamos a introducir primero la punta de la conexión entre los túneles y debajo de los cables de la bobina. Después conectamos a nuestro enchufe. Ahí está. Ahora colocamos nuestra bobina. Aquí en conjunto con la bobina vamos a encontrar este arito color verde suelto. Este debe ir entre la bobina y la base de la moto aquí. Obviamente dentro del tornillo. Entonces lo vamos a meter aquí en el tornillo. Y ya adentro vamos a colocar la bobina en su lugar. Ahora pasamos con atornillar en su base nuestro regulador de corriente. Amigos, de manera general, recuerden que su regulador de corriente le debe de enviar más de 14 voltios a su batería para que la energía esté recargándola. Si les manda menos de 14, por ejemplo 13, quiere decir que su regulador está mal. Y si les manda más de 14, por ejemplo 15, quiere decir que también está mal. Les puede enviar 14, 14.50, 14.90, hasta 13.90 está pasable. Ahí ya queda a consideración de ustedes si quieren cambiarlo o no, pero ya está empezando a fallar. Ya si les marca 13.85, ya amerita cambio. Amigos, para instalar el tanque de gasolina les voy a dar un consejo. Aquí tenemos el tanque y pueden ver ustedes que aquí tiene una ceja en forma de U, pero pues ajustada, ¿no? Entonces aquí me estoy señalando con mi dedo. Ahí entra esta ruedita de hule que tenemos en el chasis de la moto. Esta ruedita está de ambos lados. Igual esta orejita la tenemos también en los lados del tanque. Ahí pueden verlo. Entonces, al colocar nuestro tanque, lo primero que vamos a hacer es acomodarlo ahí en las ruedas de hule y después asentar la parte de atrás. Obviamente haciendo a un lado los cables que tenemos aquí para que no vaya a quedar mordido con la oreja y con la rueda de hule. Muy bien, ahora para el tornillo no se olviden que tenemos que poner este pedazo de hule así, debajo del agujero del tornillo del tanque. Ahí. Después va nuestro tornillo en conjunto con una rondana que tiene esta forma. Lo metemos en el primer agujero del hule y ahora sí empezamos a atornillar. Y ahora el paso siguiente, que sería poner nuestro asiento. Para colocarlo vamos a observar que aquí nuestro asiento tiene dos puntas salidas y en medio tiene un espacio, que es el espacio que va a quedar para esta parte donde está nuestro tanque. Entonces lo vamos a colocar de atrás hacia adelante. Ahí comprobamos que no se suba. Si no queda bien, supongamos que lo ponen así, o sea mal, al momento que quiera usted levantar, el asiento va a hacer esto. Entonces la señal es meterlo así y probar si levanta. Si no levanta, ya podemos atornillar en la parte de atrás. Siguiente paso sería colocar nuestras tapas laterales. Lo primero que vamos a hacer es meter aquí atrás, después abajo y después adelante. En ocasiones este hule que ven ustedes se queda trabado aquí en nuestra tapa, así como les muestro ahí. Lo que tienen que hacer es quitar el hule de las tapas y colocarlo en el agujero para que podamos meter nuestra tapa, de lo contrario no va a entrar. Ahora sí ponemos nuestra tapa.
finalizar, amigos, pues vamos a conectar nuestra manguera de gasolina otra vez a nuestra llave. Desde ahí lo van a observar mejor. Agarramos la manguera. Les recuerdo sin agachar la manguera hacia abajo, si no se nos cae lo poco de gasolina que tiene la manguera. Simplemente introducimos con presión y el ganchito que teníamos abajo de la manguera lo colocamos en donde empieza la boquilla de nuestro paso de gasolina. Ahí está y ahí queda. Amigos, pues hemos terminado con este video. Vieron qué fácil es cambiar nuestro regulador de corriente con tan solo 5 pasos. Asegúrense que antes de cambiar su regulador de corriente, compruebe que realmente no sirve con la ayuda de un multímetro. Ya les dije, chequen en mi lista de reproducción el video del multímetro utilizándolo en la batería de la FT150. Amigos, antes de terminar el video, quiero mandar unos saludos a unas personitas que me escribieron en diferentes videos de mi página, y estas personas son David Pérez Guillén. Te mando un saludo desde donde te encuentres, amigos. Gracias por seguirnos. Asimismo quiero saludar a Juan Ramón Sánchez Robles, Félix Hernández y Emilio Flores Castillo, que nos han escrito en el video de la Vortex 300R. Y pues para terminar, no me queda más que agradecerles por haber visto este video. Síganme, sigan disfrutando de estos videos. Tenemos en puerta muchos proyectos con demás motocicletas que iremos subiendo en su debido tiempo. Amigos, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Amigos, antes de despedirnos, quiero a estas personas que me escribieron